El país amaneció con una noticia brutal. Dos escoltas del senador Jairo Castellanos fueron asesinados en un ataque armado que estremeció al departamento de Arauca. Un hecho que no solo pone en evidencia el nivel de penetración criminal en la región, sino que abre una pregunta que hoy retumba en la opinión pública: ¿fue este atentado un mensaje? Y lo más inquietante, ¿un mensaje de quién? La historia que vamos a narrar no es un simple reporte de violencia. Es un rompecabezas oscuro en el que confluyen la política nacional, los grupos armados ilegales, la fragilidad del Estado y el miedo silencioso que se ha instalado entre quienes se atreven a hacer oposición al gobierno de Gustavo Petro. Lo ocurrido en la vía Fortul, Tame es un espejo de la Colombia que se niega a ser callada, pero que todos los días recibe amenazas, balas y muerte. El hecho sucedió hacia las 2 de la tarde. El vehículo Toyota Prado que hacía parte del esquema de seguridad del senador Castellanos avanzaba por una carretera que conecta dos municipios históricamente dominados por la confrontación armada. De pronto, de entre la vegetación densa, surgió una lluvia de disparos. Impactos de fusil, de pistola, ráfagas dirigidas con precisión quirúrgica. El conductor murió en el acto. El escolta que viajaba a su lado, también. El ataque fue fulminante. Implacable. Las imágenes posteriores revelan un carro destrozado, con llantas perforadas, los vidrios hechos añicos y la carrocería desgarrada por el metal caliente de las balas. Una escena que recuerda las guerras que Colombia parecía haber dejado atrás, pero que hoy vuelven con una crudeza que hace temblar a los ciudadanos. El senador Castellanos no estaba en el vehículo. Estaba rumbo a Yopal para iniciar actividades políticas. Un detalle crucial que muchos no consideran casual: a quien buscaban no era al conductor ni al escolta. A quien querían enviarle el mensaje era a él. ¿Quién pudo ejecutar un ataque con tal nivel de preparación? ¿Qué grupo armado tiene el control territorial suficiente para interceptar y destruir un esquema de seguridad de la UNP? Todas las miradas apuntan al ELN, una guerrilla que en Arauca se mueve con libertad, poder armado y control social. Un grupo con presencia histórica, pero que hoy parece operar con una agresividad renovada, incluso después de que el gobierno anunciara procesos de negociación, treguas, diálogos y acuerdos que no dejan de generar sospechas. La misma mañana del atentado contra los escoltas, un francotirador atacó a policías en Fortul. 3 personas resultaron heridas, entre ellas 2 uniformados y un civil. Los disparos se hicieron desde la distancia, desde posiciones que solo un grupo armado con control del terreno podría conocer. La coincidencia temporal encendió todas las alarmas: algo estaba en marcha en Arauca, algo grande, violento y calculado. Pero aquí surge la pregunta más explosiva: ¿es todo esto parte del deterioro normal de la seguridad o estamos ante una reacción estratégica de los grupos armados ante la política de paz total del gobierno? Y más aún, esta violencia indiscriminada está relacionada con las tensiones políticas que rodean al gobierno Petro. Cuando la congresista Lina Garrido publicó las imágenes de la camioneta destrozada, su mensaje fue directo, sin filtros: a esto nos enfrentamos quienes hacemos campaña contra el gobierno de Gustavo Petro. Sus palabras no solo describían un miedo real, sino que insinuaban una conexión peligrosa. Un hilo narrativo que se repite en sectores de oposición, que hacer política contra Petro, en ciertas regiones, se ha convertido en un deporte de alto riesgo. No es una frase ligera. No es un comentario aislado. Es un síntoma de un país donde la seguridad de los opositores vuelve a estar en duda. En un territorio como Arauca, dominado durante décadas por estructuras irregulares, cada asesinato, cada ataque, cada intimidación deja abierta la posibilidad de que actores armados busquen influir en el panorama electoral. Desde el Centro Democrático, María Fernanda Cabal fue aún más contundente: responsabilizó al gobierno por insistir en una paz total que, según ella, fortalece a los criminales mientras debilita a las víctimas y a la fuerza pública. Sus palabras resuenan en una sociedad dividida entre quienes creen en la negociación y quienes temen que estos acuerdos le estén devolviendo poder a las guerrillas. El ataque también generó una respuesta institucional. El Partido Alianza Verde y otros sectores rechazaron el atentado y pidieron claridad en las investigaciones. Pero la claridad no llega. Y en Arauca, en cada carretera, en cada puente, en cada vereda, los ciudadanos sienten que el Estado no tiene control real. La presencia del ELN es tan profunda que incluso después de bombardeos recientes, como el operativo del 4 de febrero en norte de Santander donde murieron 7 guerrilleros, la capacidad de respuesta de ese grupo se mantiene intacta. Algunos analistas aseguran que ese bombardeo pudo ser el detonante de los ataques del jueves, una retaliación directa contra el Estado. Pero aquí hay un punto que no se puede ignorar: muchos de los enfrentamientos recientes no han sido únicamente contra las Fuerzas Armadas. También han sido contra figuras políticas. Es decir, la guerra silenciosa en el oriente del país ya no es solo militar,
Es ideológica, territorial y electoral. Cuando un senador es atacado, o su esquema de seguridad lo es, se envía un mensaje. Y cuando ese senador pertenece a un partido que no hace parte del gobierno, el mensaje adquiere otro matiz. La pregunta que muchos ciudadanos ya se hacen es inevitable: ¿fue este un ataque dirigido políticamente? ¿O fue una acción bélica rutinaria de un grupo armado que aprovecha la debilidad estatal? La respuesta aún no existe. Pero el miedo sí. Porque este atentado ocurre en un contexto nacional donde otros políticos, periodistas, activistas y opositores han denunciado amenazas constantes. Donde los grupos armados parecen actuar con más libertad que antes. Y donde la llamada paz total ha generado vacíos de autoridad que otros actores aprovechan para expandir su poder. La noticia del atentado se propagó con una velocidad inusual, primero en Arauca, luego en todo el país. Lo que comenzó como un reporte urgente se transformó en un golpe político de alto impacto. La muerte de los escoltas, el estado del vehículo, la precisión del ataque, todo esto abrió un debate inevitable: si un senador de la República no puede transitar por una carretera nacional sin caer bajo el fuego de grupos ilegales, ¿qué queda para los ciudadanos comunes? Mientras las autoridades locales daban declaraciones cautelosas, las primeras versiones sobre un segundo vehículo del esquema que supuestamente habría desaparecido comenzaron a circular. Se hablaba de 3 personas perdidas, de un carro que no aparecía, de un posible secuestro. Sin embargo, el sindicato de la UNP salió rápidamente a desmentir esa versión. Según ellos, solo existía una camioneta involucrada en el ataque. Esa aclaración dejó más dudas que certezas. ¿Por qué surgió la versión del segundo carro? ¿Quién difundió ese dato? ¿Era una confusión producto del caos o una información filtrada desde el mismo lugar de los hechos? En zonas como Fortul y Tame, donde las fronteras entre la realidad y el rumor suelen difuminarse, cada dato adquiere un peso distinto. Y más aún cuando se trata de un episodio que involucra a un senador opositor. Lo cierto es que la confusión inicial alimentó la sensación de que el ataque pudo ser más complejo, más amplio, o incluso parte de una operación coordinada. Una emboscada diseñada para dejar un mensaje claro: nadie está a salvo. Las autoridades confirmaron que el esquema se desplazaba desde norte de Santander hacia Yopal, donde recogerían al senador para acompañarlo en actividades políticas planeadas. Esto indica que los atacantes conocían la ruta, el horario y la composición del equipo. Nada sugiere improvisación. Al contrario, todo apunta a inteligencia previa. Un atentado de este tipo solo puede ocurrir cuando los agresores saben exactamente qué buscan y dónde encontrarlo. Las imágenes divulgadas por la congresista Lina Garrido fueron un golpe directo al corazón del debate público. La camioneta Toyota Prado, perforada por decenas de impactos, parecía un esqueleto metálico abandonado al borde de la carretera. Los vidrios hechos polvo, el capó hundido, la sangre todavía visible en los asientos. No eran simples fotografías, eran el retrato de un estado perforado, debilitado, incapaz de garantizar lo mínimo: la vida de quienes participan en la política. El mensaje de Garrido fue aún más fuerte: que este ataque representaba la realidad de quienes hacen campaña contra el gobierno de Gustavo Petro. Sus palabras, duras y sin matices, resonaron en la opinión pública. Sugirió que quienes critican al gobierno lo hacen desde la vulnerabilidad, desde la exposición constante al peligro, mientras que la narrativa oficial habla de paz, vida y transformación. Para muchos, ese contraste resume la crisis actual: discursos de reconciliación en medio de una violencia que se intensifica. Los movimientos políticos reaccionaron rápidamente. Desde la Alianza Verde, partido históricamente más moderado, se publicó un mensaje rechazando el ataque y pidiendo claridad. Una señal de que el atentado no está siendo interpretado únicamente como un golpe a la oposición, sino como una amenaza a toda la clase política, sin distinción. Después de todo, Arauca no distingue colores partidistas. Allí, la violencia es un actor permanente que decide territorios, vidas, rutas y silencios. Pero la reacción más fuerte vino desde sectores del Centro Democrático. La senadora María Fernanda Cabal, sin titubeos, responsabilizó al gobierno por promover una paz que, según ella, entrega espacios de poder a los grupos armados ilegales. En su mensaje declaró que esta es la paz que Petro promueve, una paz que, en sus palabras, fortalece al ELN y debilita las instituciones del Estado. Para Cabal y otros dirigentes de oposición, este ataque es la consecuencia directa de políticas equivocadas, ingenuas o incluso peligrosas. Lo que está claro es que el contexto de seguridad en Arauca se deteriora rápidamente. El ataque al esquema del senador ocurrió el mismo día en que un francotirador hirió a 2 policías y a un civil desde posiciones ocultas. Un tirador de precisión disparó primero cerca de la estación de policía de Fortul.
Luego, cuando los uniformados trasladaban a uno de los heridos al Hospital San Francisco, la patrulla fue nuevamente atacada. 2 agresiones en menos de una hora. Una coincidencia demasiado precisa para ser accidental. Las autoridades apuntaron al ELN como responsable inicial, una guerrilla que en Arauca opera como una autoridad de facto. Controlan rutas, imponen normas, regulan economías ilegales y disputan territorios con otros grupos. Su capacidad de fuego y su conocimiento de la zona les permite ejecutar ataques rápidos, eficaces, casi imposibles de anticipar para las fuerzas estatales. Y cuando están bajo presión militar, como ocurrió con el bombardeo del 4 de febrero en norte de Santander, su respuesta suele ser inmediata y violenta. Ese bombardeo, que dejó 7 presuntos integrantes del ELN muertos, no fue un simple golpe militar. Fue parte de un enfrentamiento más amplio entre esa guerrilla y las disidencias del Estado Mayor Central, comandadas en esa región por alias Calarca. En ese choque murieron combatientes de ambos bandos. En esas circunstancias, un ataque contra la fuerza pública y contra un senador podría interpretarse también como un acto de demostración de poder, un recordatorio de quién manda en la región. Pero si seguimos la línea política, la pregunta permanece, ¿fue este un ataque contra el Estado o un ataque contra un senador específico? ¿Se trató de un movimiento militar estándar o de un atentado con motivación política? Arauca ha sido históricamente un territorio donde la política y la guerra se entrelazan. Líderes sociales, concejales, alcaldes y congresistas han sido víctimas de amenazas, secuestros y asesinatos durante décadas. Y hoy, con la incertidumbre electoral y la polarización nacional, cada bala adquiere un significado doble. Lo que realmente preocupa es la sensación de que los grupos armados están ganando terreno mientras el Estado retrocede. No solo en términos militares, sino en términos simbólicos. Atacar a un senador es atacar la representación democrática. Es enviar el mensaje de que la institucionalidad no pesa, de que cualquier dirigente puede ser blanco, de que la política tradicional no tiene autoridad en territorios donde mandan otros actores. En escenarios así, la ciudadanía comienza a perder la fe en la protección estatal. Las elecciones se vuelven más riesgosas. Los candidatos dudan en recorrer ciertas zonas. Las campañas, en lugar de acercar a los políticos a las comunidades, los obligan a reforzar su seguridad o a cambiar sus rutas. Y este fenómeno no es nuevo, pero sí se está intensificando. La elección del 2026 podría convertirse en una de las más violentas de la última década si estos ataques continúan. El senador Castellanos, después del atentado, fue reportado en estado de shock. No es para menos. Saber que 2 hombres murieron por protegerlo y que él pudo haber sido el objetivo genera un impacto profundo. Sensación de vulnerabilidad, de persecución, de soledad. En política, la seguridad es parte del oficio. Pero cuando los esquemas de protección son superados por grupos ilegales, la confianza se rompe. A medida que avanzaba la tarde, surgieron más preguntas que respuestas. Algunas fuentes cercanas afirmaron que el ataque no fue simplemente una emboscada al azar. Que la forma en que ocurrió sugiere conocimiento previo. Que la precisión de los disparos indica entrenamiento militar o guerrillero. Que la intención no era solo causar daño, sino enviar un mensaje cuyo destinatario era el senador y todos los que, como él, recorren el país criticando al gobierno. La noche del atentado en Arauca cayó sobre el país como un velo pesado. Los medios nacionales dedicaron emisiones completas a reconstruir minuciosamente lo ocurrido. Expertos en seguridad, exmilitares, analistas políticos y antiguos funcionarios del Estado coincidían en un punto: el ataque contra el esquema del senador Jairo Castellanos no podía entenderse como un hecho aislado. Todo apuntaba a un escalamiento de la violencia armada en plena coyuntura política, justo cuando las campañas empiezan a tomar fuerza y los actores ilegales buscan influir en los territorios donde su presencia es dominante. Conforme avanzaban las investigaciones, distintas líneas comenzaron a trazarse. La más evidente apuntaba al ELN, grupo que históricamente ha operado en la zona y que ese mismo día ejecutó un ataque de alta precisión contra la policía en Fortul. Sin embargo, el atentado al esquema de Castellanos tenía un componente diferente, un objetivo político claro, un mensaje directo a la clase dirigente y, quizá, un ensayo de intimidación para lo que viene. La elección presidencial de 2026 ya está en marcha, aunque no oficialmente. Y en regiones como Arauca, las guerrillas y disidencias siempre han buscado influir en ese proceso, ya sea mediante el terror o mediante pactos soterrados. Pero más allá de las hipótesis militares, la pregunta que estalló en redes sociales y en la opinión pública fue otra: ¿por qué un senador opositor es atacado justo cuando crecen las denuncias por el avance de grupos armados en medio de la política? ¿Tiene esto relación con el clima nacional de tensión?
¿O estamos frente a una coincidencia macabra? La oposición responsabilizó inmediatamente al gobierno, no como autor directo, sino como facilitador de un ambiente de permisividad que, según ellos, ha fortalecido al ELN y a otras estructuras criminales. La crítica no es nueva. Desde que comenzó el proceso de la llamada paz total, varios congresistas han denunciado que las organizaciones armadas aprovecharon los ceses al fuego para expandirse territorialmente, reclutar más combatientes y reorganizar sus economías ilegales. La muerte de los escoltas del senador Castellanos se convirtió entonces en un símbolo de esa fractura, la idea de que el Estado habría cedido demasiado espacio mientras los grupos ilegales avanzaban sin contención. En discursos posteriores, distintos líderes políticos señalaron abiertamente que este atentado podría no ser solo obra del ELN, sino también parte de una guerra silenciosa entre facciones armadas que buscan controlar la frontera, rutas del narcotráfico y zonas de influencia política. En esa lectura más amplia, el ataque no sería solo un acto de represalia militar, sino una advertencia: controlamos este territorio, decidimos quién entra y quién sale, quién vive y quién muere. Esa perspectiva se profundizó cuando salieron a la luz nuevas imágenes del lugar de los hechos. Soldados patrullando la zona con extrema cautela, casquillos regados en ambos costados de la vía, huellas de motocicletas cerca del área donde se encontró la camioneta y rastros de un posible punto de francotiradores. No fue un ataque improvisado. Fue una operación precisa, con rutas de escape preestablecidas y un análisis previo del movimiento del esquema de seguridad. La mañana siguiente, el ministro del Interior confirmó que el senador Castellanos estaba afectado emocionalmente, en shock, pero físicamente fuera de peligro. Ese detalle fue esencial. Porque según algunos analistas, el objetivo inicial habría podido ser capturarlo, no matarlo. Los escoltas, al impedir la maniobra, fueron ejecutados. Si esa hipótesis llegara a confirmarse, el atentado no solo sería una emboscada, sino un intento fallido de secuestro político. Mientras estas versiones se exploraban, un elemento generó aún más inquietud. Días antes del ataque, Castellanos había denunciado amenazas recibidas por parte de actores desconocidos. No es el primero. Más de una docena de congresistas en los últimos años han reportado intimidaciones similares, especialmente aquellos que se desplazan por regiones de alto riesgo. Pero cuando una amenaza se convierte en atentado, la línea entre la advertencia y la acción se disipa, dejando en evidencia la fragilidad del sistema de seguridad nacional. La situación en Arauca, de por sí volátil, empeoró rápidamente. Tropas adicionales fueron enviadas a la zona. Se instalaron retenes militares en las vías y se ordenaron operaciones conjuntas entre ejército, policía y fuerza aérea. Pero la reacción estatal, aunque necesaria, llegó después del hecho consumado. Para algunas comunidades rurales, acostumbradas a vivir entre fusiles ajenos, la presencia de tropas fue recibida con escepticismo. Saben que la seguridad no depende solo del Estado, sino del control real que ejercen los grupos armados en el día a día. En medio de este caos, analistas de inteligencia plantearon una teoría inquietante: los recientes bombardeos contra el ELN podrían haber desencadenado una ola de retaliaciones selectivas. No se trataría únicamente de atacar a la fuerza pública, sino también de golpear a figuras políticas para mostrar que tienen capacidad de respuesta y que no están debilitados. Los francotiradores, el atentado al esquema del senador y los ataques simultáneos a patrullas policiales podrían ser parte de esa estrategia. Pero hay un punto que no puede ser ignorado: la guerra por el control del territorio entre el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central. Arauca es una región estratégica. Sus ríos, sus pasos fronterizos y sus rutas de transporte ilegal son activos codiciados. Con la presencia del Frente 33, comandado por alias Calarca, enfrentándose internamente al ELN, el territorio se ha convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento militar o político puede desatar una reacción violenta. Dentro de este contexto, el atentado contra el esquema del senador Castellanos también podría leerse como un intento de alguno de estos grupos de enviar un mensaje hacia Bogotá: que no se metan, que no avancen con operaciones militares, que respeten su control. En regiones donde el Estado es débil, los grupos armados suelen ver la política institucional como una amenaza directa a su economía ilegal. Y por ello buscan intimidar a quienes se acercan demasiado. Pero hay un aspecto aún más preocupante: la percepción pública de que el país podría estar al borde de un proceso de desestabilización política impulsado por el miedo. Un ataque de esta magnitud, sumado a los constantes asesinatos de líderes sociales, los ataques a la fuerza pública y la sensación de vacío de autoridad en ciertas zonas, crea un clima de incertidumbre que puede influir en el comportamiento electoral, en las decisiones de campaña y en la relación entre ciudadanía y Estado.